España hoy y que se ha incorporado hace poco a la Escuela Diplomática. Muchas gracias, Álvaro, por todo tu trabajo y por el diseño de un seminario que creo que va a estar muy, muy bien. Lo hacemos en colaboración, además, con la Casa de América, que será responsable de la mesa redonda que se celebrará el jueves de la semana próxima, el día 29, dentro de su ciclo América Vota, en el que, como saben, los quienes conozcan la Casa de América, todos, antes de cada proceso electoral en el continente americano, hacen un debate público. Les mandaremos los códigos de ingreso que serán distintos a este, pero con ese acto cerraremos nuestro seminario. El seminario se desarrollará del día 21 desde hoy hasta, como decía, el día 29. El próximo jueves tenemos mesas redondas, tenemos presentaciones de todo tipo, todas relacionadas con la situación en Estados Unidos. Tenemos presentaciones sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, el legado respectivo de España en Estados Unidos en España, sobre historia del constitucionalismo y del sistema político y democrático de los Estados Unidos. Obviamente, ya en las últimas sesiones habrá una inevitable referencia al sistema político de los Estados Unidos y, sobre todo, al proceso electoral en el que se encuentra ahora mismo el país. Un proceso electoral que, como siempre ocurre con los Estados Unidos, es de interés para todo el mundo. Este seminario es no el primero, pero sí se enmarca en una serie de seminarios y cursos temáticos y o geográficos que la Escuela Diplomática pretende presentar y consolidar. Nuestra función principal, la función principal de la Escuela Diplomática es la formación de los diplomáticos españoles, la formación tanto inicial como la formación a través del programa de formación continua de diplomáticos, pero también hacemos cursos abiertos al público, no tanto al público en general, que también, pero como en este caso a personas personas interesadas, como decía anteriormente, diplomáticos, militares, miembros del mundo académico, think tanks, estudiantes, personas interesadas en las cuestiones. Próximamente vamos a celebrar si pudiera ser en un formato presencial, por supuesto, preferentemente. Como ven, me he situado en el aula magna, tengo detrás el repostero que preside el aula magna de la Escuela Diplomática, un poco para darle la sensación de que estamos en la escuela y no solamente en el mundo virtual, pero también procuraremos hacerlos presenciales, pero también los haremos virtuales. Estamos preparando seminarios o cursos sobre economía internacional, sobre cooperación para el desarrollo, sobre el Mediterráneo, sobre Iberoamérica, además del seminario ya tradicional de la escuela sobre derechos humanos, en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos seminarios los haremos todos, esperamos, en la primera mitad antes de que termine este año y en la primera mitad del año próximo. Y como saben, abrimos este seminario, Diálogos sobre Estados Unidos, con un coloquio o mesa redonda sobre la política exterior de los Estados Unidos, que tengo el honor, aparte de presentar, de moderar. Y tengo a tres panelistas, tres participantes de primer orden que voy a presentar por orden alfabético. En primer lugar está don José María de Areza, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor de ESADE, de la Escuela de Negocios ESADE, y el secretario general del Instituto Aspen en España. Buenas tardes, José María. En segundo lugar tenemos a Aurea Moltó, directora de Política Exterior, que fue una Senior Visiting Fellow en el Think Tank Inter-American Dialogue en Washington, D.C., y que ahora mismo también es Aspen España, es un Fellow de Aspen España y es miembro del Comité Científico del Real Instituto Elcano. Y finalmente tenemos a Javier Rupérez, embajador de España, que fue, entre otras, una larguísima y muy distinguida carrera, además de haber diplomática y política, puesto que fue diputado y senador en las Cortes entre 1979 y el año 2000, y fue embajador de España ante los Estados Unidos del año 2000 al 2004 y posteriormente director del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con rango de secretario general adjunto de las Naciones Unidas a partir de 2004. Muchísimas gracias, José María, Aurea y Javier. Y yo voy a guiar un poco esta conversación sobre política exterior en Estados Unidos a través de cuatro puntos, ¿no? Por un lado, las doctrinas en política exterior. En segundo lugar, hablaremos de Oriente Próximo.
tercer lugar, de multilateralismo y finalmente de competición global, ¿no? Y de equilibrios geoestratégicos en el mundo del COVID, en el mundo en el que vivimos, para finalizar también un poco hablando de los equipos en política exterior que se pueden plantear si gana las elecciones de nuevo el presidente Trump o si las gana el ex vicepresidente Biden. Pero empiezo con las doctrinas de política exterior, que es una cosa muy arraigada, ¿no?, en la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Cada presidente tiene su propia doctrina, ¿no? La actual del presidente Trump, él mismo la define como realismo de principios, ¿no? Como America First, ¿no? Que es en cierta medida mucho más llamativo. Esta doctrina se contrapone a la doctrina Obama, pero también al neoconservadurismo de la administración Bush, la anterior administración republicana. Las ideas y las líneas de actuación de la administración Trump son mucho más escépticas con respecto al globalismo y a las instituciones multilaterales, y mucho más a favor de la afirmación de las naciones-estado como principales actores de la realidad internacional y de la política exterior. La doctrina Biden podrá ser o no, en el caso de ser elegido, una continuación de la política, de la doctrina Obama. Es muy probable que hagan un énfasis mayor, desde luego el que ha tenido la administración Bush, en el multilateralismo, en la proporcionalidad en la respuesta a los desafíos y en la proyección de fuerza sobre amplios acuerdos con sus aliados. Pero hay que tener en cuenta también que la administración Obama, en muchos aspectos de la política exterior, tenían más que ver con la personalidad y la figura de Hillary Clinton, de la secretaria de Estado, con quien yo trabajé. Yo tengo el gusto de haber sido el primer diplomático español que sirvió en el Departamento de Estado hace ya 11 años, aunque lo mío eran los asuntos iberoamericanos, con lo cual me salgo un poco de lo que estamos hablando hoy. Hillary Clinton se centró en lucha global contra la pobreza, en cuestiones de género, derechos humanos, etc. Biden es un hombre que cultiva mucho las relaciones personales con líderes mundiales. Y entonces aquí planteo una pregunta que va para los tres panelistas y me permito empezar con Aurea Moltó. ¿Cuál es tu opinión respecto al marco conceptual, ¿no?, que estoy más o menos hablando, y su traslación práctica, ¿no?, en la política exterior de lo que sería una administración Biden, y cómo diferiría, en tu opinión, de la administración Trump? Bueno, buenas tardes, director. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Muchas gracias a la Escuela Diplomática por contar conmigo para este coloquio inaugural del ciclo que vais a hacer sobre Estados Unidos, que me parece interesantísimo. Además, es un gusto estar con el embajador Rui Pérez y con José Areilza. Estoy segura que voy a aprender más de ellos que lo que yo pueda aportar, pero mis pinceladas sobre esta primera pregunta, este primer tema que nos has planteado, yo empezaría diciendo que a mí particularmente me resulta muy difícil saber dónde encuadrar o dónde marcar a Trump, incluso afirmar si ha tenido un marco conceptual en el sentido de los consensos clásicos o las distintas doctrinas en política exterior bajo los que se ha estudiado siempre la política exterior estadounidense, ¿no? Fernando, el director, ha mencionado que Trump puede inscribirse un poco en esta, quizá en la doctrina realista. Yo no lo veo en este sentido muy claro, porque el realismo siempre se ha basado, siempre ha buscado un poco el equilibrio de poder, digamos, en administrar de manera estratégica los esfuerzos de Estados Unidos para mantener el liderazgo en determinadas zonas. Y esto no lo veo claro con Trump. Yo creo que Trump, que es un político y un líder de una superpotencia totalmente heterodoxo, es difícil de encasillar. Pero si hubiera que definir su política exterior de alguna manera, que no fuera con adjetivos pues como sorprendente o desconcertante, yo creo que realmente Trump ha sido un aislacionista en toda regla, ¿no? Pese a que ha mantenido
ha mantenido en algunos focos más actividad, como ha sido en Oriente Próximo. Realmente su estrategia enmarcada bajo el paraguas del America First, yo diría que ha sido de aislacionismo, ¿no? Lo podría meter, digamos, en este paraguas. Sin embargo, al mismo tiempo también encuentro paradójico y quizá interesante por las repercusiones que pueda tener en el futuro que un presidente tan marcadamente nacionalista y con unos rasgos aislacionistas muy marcados pueda tener a largo plazo, por lo menos en el momento presente, su política exterior pueda tener unas consecuencias más marcadas y más transformadoras del orden internacional. Porque creo que ha sido, sobre todo a partir de 2018, quien con más contundencia y más claramente, digamos, que ha llamado a las cosas por su nombre y ha planteado la amenaza clara que supone China. Ha sido capaz incluso de afirmar que la política exterior de Estados Unidos hasta la fecha había sido un fracaso y un error absoluto y que los anteriores presidentes, las anteriores administraciones estadounidenses habían promovido un orden internacional que en absoluto había defendido los intereses de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, creo que embarcaría a Trump un poco en estos dos aspectos, aislacionista y al mismo tiempo muy rompedor de los consensos, absolutamente. En cuanto a si puede haber cambios con Biden, pues bueno, yo creo que habrá cambios y no habrá cambios también. Yo creo que en principio hay cambios que no vamos a ver y no se van a ver en un futuro inmediato o probablemente en mucho tiempo. Primero porque el mundo ya no es el mismo. El mundo no se organiza por sí mismo y se ha ido organizando de otra manera y va a ser muy difícil, digamos, cambiar el rumbo, sobre todo en un barco tan enorme como es Estados Unidos, que pasemos de una presidencia a otra, se cambie tan rápidamente de política exterior. Y además yo creo que es que durante largo tiempo seguirá abierto en Estados Unidos el debate sobre cuál debe ser su compromiso en el mundo y los recursos que debe poner para mantener su supuesto liderazgo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en implicación con conflictos, etcétera, ¿no? Y es algo además que comparte en general la opinión pública norteamericana. Y tampoco creo que haya grandes cambios inmediatos, porque el mayor factor yo creo que de la continuidad de la política estadounidense y también de cómo se proyecta hacia el exterior es la polarización y la división que hay en el interior de la sociedad y de la política norteamericana. Y yo creo que restaurar esta división va a consumir muchas energías en el gobierno de Biden, ¿no? No creo que cambie mucho tampoco la política comercial. Biden, pese a mostrar una postura en política internacional completamente diferente, pero sí en el terreno comercial, ha anunciado que no va a firmar nuevos acuerdos comerciales que no garanticen los intereses de los estadounidenses, su bienestar, sus puestos de trabajo, la competitividad de sus empresas, etc. Esto por la parte del no, de las cosas que probablemente no cambien o que lo hagan muy despacio. Pero sí van a cambiar ciertas cosas en caso de que se produzca un cambio de la presidencia, ¿no? Porque lo cierto es que Trump ha roto enormes consensos internos, pero también externamente, sobre la necesidad, por ejemplo, de mantener sus alianzas claramente en Europa y en Asia. Ha impuesto aranceles a Europa, ha mostrado, de hecho, bastante desdén, por no decir desprecio, hacia sus aliados europeos, pero también ha sido de alguna manera retador para aliados clave como Japón, por ejemplo, o Corea del Sur, ¿no? Y tampoco ha estado clara su posición respecto a Rusia como un factor tan desestabilizador de sus aliados europeos, ¿no? Entonces, creo que esta ruptura de enormes consensos sí probablemente se vayan a tratar de restaurar, porque probablemente las decisiones y las comunicaciones se produzcan de una manera más profesional o más ortodoxa, más estructurada a diferentes niveles de gobierno, y creo que se van a recuperar, se recuperarían, voy a hablar en condicional porque yo realmente no tengo una incertidumbre absoluta de lo que puede pasar en las elecciones del 3 de noviembre,
Yo sí creo que con una administración Biden y probablemente con una administración republicana, si el candidato se recuperarían y se restaurarían ciertos canales de comunicación perdidos en estos 4 años. En concreto, sí se restauraría, yo creo, los canales y el compromiso diplomático, ¿no? de la diplomacia norteamericana. Y este cambio en el tono y es un cambio también muy profundo en las relaciones, en la política exterior de Estados Unidos, porque ahora mismo el mundo y en concreto los europeos vivimos con la sensación de que Estados Unidos en este momento no es un aliado fiable. Y yo creo que esto sí puede cambiar y puede cambiar también porque nos podemos encontrar con que realmente Estados Unidos sí mantenga gran parte de su capacidad a la hora de reunir aliados y de conseguir aliados. Y podemos vernos los europeos otra vez de nuevo comprometidos con Estados Unidos en ciertos aspectos internacionales, multilaterales, incluso en la política hacia China, en ciertos aspectos de, digamos, de esta batalla tecnológica, de la lucha por el medio ambiente, etcétera. Biden escribió hace unos meses un artículo muy interesante en Foreign Affairs que se llamaba ¿Por qué Estados Unidos debe liderar el mundo? Y ahí se recoge muy bien su visión de lo que debe ser la política exterior de Estados Unidos y la fe que tiene, digamos, en su cuerpo diplomático y cómo lo pone en el centro de la acción exterior, ¿no? Y bueno, creo que esto puede ser bastante, este artículo recoge bastante bien sus principios y todo lo que le aleja de Trump. Pero sí creo que hay una situación estructural ahora en Estados Unidos que va a impedir que muchas cosas cambien rápidamente, que auguran el mantenimiento de ciertas disfuncionalidades que hemos percibido en los últimos años. Lo voy a dejar aquí porque creo que me he extendido demasiado, perdón. Muchas gracias. Y gracias a Mónica Cartes, que en el chat acaba de dejar un enlace al artículo de Joe Biden. Esa es una de las ventajas de hacer estas cosas en digital, que la gente puede ir aportando cosas y yo creo que esto enriquece mucho. Aislacionismo. Me gustaría preguntarle a Javier Rupérez, embajador. Tú fuiste embajador en Estados Unidos durante el 11 de septiembre, en la época de menor aislacionismo, probablemente de la política exterior, con un intervencionismo muy, muy marcado. Y obviamente hay una diferencia entre esas administraciones republicanas. Aislacionismo sí, y sin embargo la administración Trump se ha lanzado, quizás sea Trump más que la propia administración, se ha lanzado a aventuras un poco extemporáneas, ¿no? Como puede hacer con Corea del Norte, ¿no? Una cosa que nos dejó prácticamente a todos perplejos porque nadie comprendía absolutamente nada que uno de los países del eje del mal de repente apareciera ahí. Javier, ¿cómo ves tú, cómo has visto la administración, esta primera administración Trump en términos de política exterior? Y bueno, la misma pregunta, ¿cómo crees que hacia dónde iría en el caso de repetir y cuáles serían en su caso las diferencias con Biden? Micrófono, Javier, tienes el micrófono apagado. En el centro, abajo, el microfonito a la izquierda tiene que estar en negro y no en rojo. No, no te oímos. Creo que sí, ha habido un momento, ¿hemos oído algo? No, has cambiado. No, este es Fernando. ¿Ahora? Bueno, me voy a pasar. Le hago la misma pregunta a José de Ariza, así vamos adelantando. José María, ¿cómo lo ves tú? Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Escuela Diplomática por esta invitación. Y es un placer estar aquí con dos amigos, con Javier Rupérez, del que he aprendido tanto a lo largo de mi carrera, y con, que es una colega que también me sigue enseñando muchísimas cosas con lo que escribe y con su opinión. Yo creo que sí va a haber un cambio muy grande en el caso de que gane Biden, más posiblemente de lo que pensamos.
Es cierto que Estados Unidos se encuentra en una situación no solo de repliegue sobre sí mismo, ¿no? de aislacionismo, sino en medio de una crisis sanitaria terrible, con un problema económico mayúsculo y también con tensiones raciales y causadas por la desigualdad, pues que va a hacer que la administración, sea la que sea, tenga que volcarse primero en una doméstica. Pero sin duda, en el caso de reelección de Trump, va a haber una continuación de esta, si se puede llamar doctrina, de esta intuición de America First, propulsada por un movimiento populista, nacionalista. Y en el caso de Trump es muy interesante por su desinterés total hacia la política exterior. No ha habido curva de aprendizaje, nada. Es un presidente que ha logrado destruir nada menos que el soft power, el poder de atracción de Estados Unidos en un tiempo récord, así como Obama lo logró resucitar muy rápidamente, y que nunca ha entendido que las instituciones multilaterales, es verdad, en un mundo cada vez más multipolar, proyectaban y defendían tanto intereses como valores occidentales, pero sobre todo norteamericanos. Un presidente con una fascinación por los hombres fuertes, por los dictadores, y que ha aprovechado muy bien, un político con una gran intuición, el hartazgo de buena parte de la población con dos guerras muy largas y no exitosas como son Irak y Afganistán. En el caso de que gane Biden, aparte de atender a la prioridad de la gran crisis doméstica en todos estos frentes, yo creo que es un presidente que por trayectoria, pero también por equipo, hablaremos luego de ello, va a hacer una apuesta por defender y proyectar valores liberales y confiar mucho, lo he dicho ya, en el, es decir, en una diplomacia que hoy en día está muy, muy alicaída, a la que no se le ha dado, yo creo, juego suficiente en estos 4 años. Un hipotético presidente Biden tendrá ante sí retos mayúsculos. Hay que decir que el repliegue de Estados Unidos sobre sí misma, esta especie de desenganche selectivo, empezó con Biden de vicepresidente en la administración Obama, pero no va a tener más remedio que hacer de nación indispensable, en palabras de Madeleine Albright, en temas tan decisivos para el futuro como la competencia con China en el ámbito de la tecnología y la seguridad y del comercio, respecto a Irán, o en temas de cambio climático. Yo sí veo, también por el equipo que está conformando a Biden, yendo más allá de un equilibrio de poderes y de un realismo, ¿no?, que practicó su presidente Obama, quizá inspirado precisamente en Bush padre. Pero me gustaría mucho escuchar a Javier. Muchas gracias, José. Javier, no sé si tienes ahora el micrófono. Yo tengo aquí unos mandos muy malignos que puedo desactivaros a todos el audio, el vídeo, como jefe de la esta. Entonces, lo que es desactivar el audio a Javier y volvérselo a activar. Lo que pasa es que veo que sigue estando desactivado. Javier, no sé si puedes hablarnos ahora, si se te oye o no. Yo, desde luego, de momento no estoy escuchando. A veces funciona, las máquinas nos creemos que son muy inteligentes, pero no lo son tanto. A veces funciona lo de salirse por completo y volver a entrar. Eso suele ser, a mí es lo que me aconsejan los informáticos, salte y vuélvete a entrar. Mientras tanto, os voy preguntando a Aurea y a José, pero lo he mencionado antes, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido la aventura Corea del Norte, a mí me dejó completamente descolocado. Es decir, de acuerdo que es el tema hombres fuertes, ¿no? Y es una cosa muy personal de Trump. Probablemente todos sus asesores y todo el mundo estaba en contra, y eso nos dio en cierta medida la medida de aquello de lo que es capaz el presidente, que desde luego miedo no parece tenerle miedo a absolutamente nada. ¿Podría haber ocurrido esto con otro país? Desde luego el más raro de todos era Corea del Norte, pero podría haber ocurrido, por ejemplo, con Irán, ¿no? Sé que es una cosa, es completamente diferente. ¿Podría haber ocurrido con algún otro país, pensáis, Aurea? Bueno, yo creo que no hemos estado, afortunadamente no hemos estado estos años en ese riesgo inminente
Sí, quizá veo el riesgo más ahora, ¿no? Con lo que está pasando en Taiwán y con los movimientos que está haciendo China, ¿no? Pero durante estos 4 años, yo personalmente no he percibido, por lo que he leído y por los análisis, incluso por las propias medidas que iba anunciando Trump, un riesgo bélico, entre otras cosas porque yo creo que sí Trump es muy consciente y que su país no quiere ahora mismo ningún tipo ninguna campaña exterior que suponga enviar hombres y que exija muchísimos recursos económicos al país, como son todas las campañas en las que se ha metido Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha habido sobre todo ha sido muchísima agresividad verbal, ha habido mucha utilización de otros instrumentos como el comercio, claramente, para defender sus intereses o digamos, debilitar a otros países y a otros oponentes, retirarse de tratados, cuestionar determinados acuerdos internacionales, pero digamos que afortunadamente en estos 4 años hemos sido capaces de esquivar, yo creo que el riesgo bélico, ¿no? También porque, bueno, pues sobre todo Irán, donde está, digamos que un conflicto con Irán pondría también digamos, en una altísima tensión y también en riesgo a un país como Israel, que probablemente sea uno de los países que mayor rédito han sacado del desorden exterior de Trump, ¿no? Yo no lo he visto. Sí veo más ahora, ni siquiera en los años estos, cuando ya se empezó a hablar del Mar del Sur de China y Estados Unidos hizo determinadas operaciones militares con Australia, cerca de esas islas artificiales construidas por China, ni siquiera ahí se vio el riesgo, yo creo que tanto como lo que está pasando con Taiwán, porque yo creo que China sí está de alguna manera viendo que hay una ventana de oportunidad quizá corta para dar, digamos, pasos decisivos en un asunto que considera es de absoluta prioridad nacional para ellos en este tiempo de desconcierto que va a ser la transición en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Gane quien gane, ¿no? Pero afortunadamente yo el riesgo bélico no lo he visto, lo cual no quiere decir que no descarte, porque sí creo que estamos yendo a unas relaciones internacionales no solo muy competitivas, sino muy confrontativas. Muchas gracias, Aurea. Tenemos a Javier Rupérez de vuelta. Javier, estábamos hablando de los diferentes conceptos, ¿no? Las diferentes doctrinas políticas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Seguimos sin audio, Javier. No sé qué es lo que ocurre. Seguimos sin audio y ya lo siento. Abajo a la izquierda tienes un círculo con el icono del micro, ¿no? Y ahí es donde tienes que hacer un clic. Tiene que estar en ahí le doy al... Ahí está. Ahí estamos. Adelante, Javier. Oye, no, yo no quiero ser demasiado drástico, pero partamos de una base, ¿no? Que no tiene nada que ver con los análisis de los politólogos. Trump no ha tenido una política exterior. Los Estados Unidos bajo Trump no ha tenido una política exterior. Posiblemente tampoco ha tenido una política interior. Es decir, han sido 4 años guiados por los impulsos puramente viscerales de un personaje harto peculiar, ¿no? Y que no es que haya introducido nuevas doctrinas o nuevas aproximaciones a la política interior o a la política exterior, pues simplemente ha establecido un determinado esquema de cómo mantener el poder. No es tonto, hay mucha gente que dice que el problema es que es un psicópata, ¿no? El psicópata desde ese punto de vista no es un insulto, sino simplemente una descripción neurológica, ¿no? Y el psicópata, del cual en este país, por otra parte, tenemos suficientes ejemplares también, está únicamente pensando en su propia dimensión y su propio mantenimiento. Entonces, lo que le guían son reacciones viscerales pensadas exclusivamente en cómo mantener ese tipo de poder. Y eso aplicado a la política exterior lo vemos muy claramente. Es decir, ¿hay alguna
lógica en la política exterior que ha mantenido, aparte de, digamos, de una afirmación nacionalista que está pensada fundamentalmente en el núcleo, en el pequeño núcleo que contribuyó a su elección en Wisconsin y en Minnesota y en 2 o 3 estados más. No, tenía alguna idea de la política exterior. Es notorio que no sabe dónde está Finlandia, ¿no? Bueno, no sabe dónde está Finlandia y no sabe dónde está la mayor parte del mundo, ¿no? ¿Tenía alguna noción de cuáles habían sido las evoluciones de la política exterior americana prácticamente desde 1945? Absolutamente ninguna, ¿no? De manera que, desde ese punto de vista, este es un paréntesis, yo creo que enormemente negativo para los Estados Unidos y para el resto del mundo, porque los Estados Unidos siguen siendo los Estados Unidos de América, ¿no? Yo creo que ese es el análisis del no análisis, ¿no? Y, consiguientemente, sacar las conclusiones en qué mundo nos deja. Nos deja con un mundo enormemente herido con respecto a las relaciones tradicionales con los aliados, tanto en el mundo de la NATO como en el mundo de la Unión Europea, como en el mundo del Extremo Oriente, un mundo al mismo tiempo enormemente incierto con respecto a lo que quiere, porque en un momento determinado está besándose con el dictador de Corea del Norte, en un momento determinado mantiene unas relaciones muy duras con China, pero al día siguiente se besa con el chino de turno. Lo de Rusia es también evidente, es decir, no digo yo, no tengo los datos que tiene la CIA para demostrar que efectivamente ha habido una participación de los hackers rusos para favorecer su elección, pero lo que es evidente es que tiene unas relaciones muy especiales con Putin, ¿no? Bueno, eso es una ruptura que no responde a un modelo elaborado de política exterior, sino pura y simplemente a movimientos viscerales que le han llevado y que nos han llevado y que les han llevado a esta situación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque es que si empezamos, hombre, qué duda cabe que ha habido cambios significativos. Por ejemplo, Obama, por razones perfectamente comprensibles, empieza una cierta retirada bélica. ¿Por qué? Porque hay que vivir en los Estados Unidos y darse cuenta de lo que es la gente que se muere en las aventuras bélicas, o la gente que está herida, o la gente que está maimed, que ha sufrido rupturas importantes desde su punto de vista, y eso efectivamente ha llevado a una cierta retirada. Pero eso tenía una lógica. Obama no alteró las relaciones básicas con los aliados, Obama no alteró las relaciones básicas de lo que era la función fundamental de los Estados Unidos desde el punto de vista de la estabilidad mundial. Qué duda cabe que tenía distintas sensibilidades con respecto a Cuba de las que puede tener o las que podía tener Bush, pero, digamos, el esquema de la potencia multilateral dedicada al favorecimiento de la democracia liberal no se había alterado. Con este no sabemos exactamente dónde va. Bueno, sabemos que va al caos, exclusivamente pensando en su propio interés personal. Y ahí estamos. Entonces, yo creo que esas son las conclusiones que tenemos que sacar y no encerrarnos en los análisis de los politólogos que yo creo que en este caso no nos llevan absolutamente a ningún lado, porque no hay doctrina, Hay puros impulsos viscerales de un personaje, y lo digo con toda claridad, que nos ha caído como una desgracia pandémica, es la otra desgracia pandémica que tenemos que sufrir. Y yo creo que, no, esa es la situación. ¿Sabes? Es decir, un presidente de los Estados Unidos que, como decíais antes, no es que desdeñe, es que insulta a los miembros, a los aliados de la OTAN. Un presidente de los Estados Unidos que desprecia abiertamente a la realidad de la Unión Europea. Un presidente de los Estados Unidos que prácticamente abandona Corea del Sur, que pospone cualquier tipo de relación significativa con Japón, que al mismo tiempo, sin embargo, está construyendo relaciones enormemente peculiares con todos aquellos que son los enemigos de sus aliados. Esa es la situación que tenemos. Y yo creo que tenemos que partir de esa base, porque es que si empezamos a hacer análisis, pues nos perdemos, y yo creo que no hay análisis, nada más es la constatación. Me diréis que es excesivamente brutal y política, pero es lo que yo creo que es y de la cual tenemos que partir. ¿Qué es lo que va a pasar con Biden? Hombre, yo creo que Biden normalmente volverá al cauce básico fundamental del multilateralismo, ¿no?
con todas las matizaciones que se quiera, pues efectivamente, como decía Aura, ¿va a firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Pues no lo sé. ¿Va a revisar lo que no se firmó con el Pacífico? Pues no lo sé. Yo espero que sí lo haga, ¿no? ¿Va a cambiar las relaciones con Cuba y con Venezuela? Posiblemente no de manera significativa, pero por lo menos yo creo que sí tenemos una cierta garantía para pensar que se va a volver a lo que desde prácticamente desde 1945 sabemos que son los Estados Unidos. Biden ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, yo le conocí en aquel momento y era, digamos, un clásico de centro-izquierda, un clásico demócrata, pero un clásico, en donde había pocas diferencias entre los republicanos y los demócratas. Esto es otra y desgraciada cosa, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Una situación donde sí hemos visto cambios en política exterior es en Oriente Medio, y me paso a la segunda pregunta que mencionaba yo en la introducción, ¿no? Trump renunció al acuerdo de salvaguardas nucleares con Irán, cerró la oficina de la OLP en Washington, trasladó la embajada. A los que hemos estado destinados en Oriente Medio fue un shock porque no esperábamos que fuera a ocurrir nunca. La embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén reconoció la soberanía israelí de los altos del Golán y luego ha facilitado la firma de los acuerdos de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Bueno, una sorpresa relativa, ¿no? Quizá por el momento, ¿no? Una sorpresa, pero es algo que se sabía que estaba a medias. Biden ha dejado claro que retornaría al acuerdo con Irán, pero el resto de su política hacia Oriente Medio está por dilucidar. Probablemente sí que seguirá favoreciendo el establecimiento de relaciones entre Israel y otros países del Golfo Arábico. ¿Qué podemos esperar? Le pregunto a José María, ¿qué podemos esperar de la política americana en este capítulo de una administración Biden, ¿no? A la vista de lo que ocurrió en la administración Bush? Tengo una pregunta, por cierto, de China, de Néstor Cerón, que me mandan en el chat, pero la dejamos porque vamos a hablar de China un poco más adelante. José María, Oriente Medio. Oriente Medio, 4 años después de administración Trump, es una región más inestable. Disculpa porque hay un ruido en el micrófono. Hay un micrófono abierto, es el de José María, perdón, el de José María, por supuesto está abierto, es el de Javier Rupero. Tienes el micrófono abierto. Si le das al icono del micrófono a la izquierda y se pone en rojo, ya estamos. Muchas gracias. José María, adelante. No, simplemente yo creo que hay que partir de la constatación de que 4 años después la región es más inestable. Quizá el momento más complicado ha sido, como has dicho, la salida de Estados Unidos del acuerdo A8 para la contención nuclear de Irán. Irán a cambio ha ganado peso, también Rusia, Turquía. Hay conflicto en marcha en Siria, en Yemen, en Libia. La relación entre Arabia Saudí y Qatar está sin resolver. Es decir, estamos en una zona en la que se echa de menos un enfoque por menos regional. Los dos acuerdos positivos, sin duda, de paz de Israel con Emiratos Árabes y con Bahrein son pequeños avances, pero creo que la tarea de una eventual administración Biden es gigantesca. Pero al mismo tiempo, yo creo que Biden seguiría la línea de su presidente, de Obama, de un desenganche selectivo, porque su gran prioridad, sin duda, va a ser China, ¿no? Dentro de esa vuelta al multilateralismo y ese reforzamiento de las instituciones internacionales que mencionaba Javier. Gracias, José María. Javier, ¿tú lo ves también de la misma manera? Sí, básicamente sí, no, tienes razón, José, esos acuerdos son significativos, pero el peligroso y complicado mundo del Oriente Medio no se resuelve con acuerdos entre Israel y las dos pequeñas entidades, ¿no? Primero porque lo que es evidente, digamos, hay que recordar también cuál es el entorno de Trump, ¿no?
¿quién ha posibilitado esos acuerdos? Su yerno. ¿Quién es su yerno? Pues es un conocido elemento de la comunidad judía americana, ¿no? ¿Cuáles son los intereses del yerno? Pues los podemos presumir perfectamente, ¿no? Yo creo que sería mucho más importante que se hubiera llegado a un acuerdo significativo con el mundo palestino y, consiguientemente, con cualquiera de los esquemas, bien los dos estados o el estado cualquier fuera, y no el endoso que está haciendo los Estados Unidos abiertamente de la política, pues prácticamente de olvido de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la división de los territorios y, consiguientemente, el endoso de todos los asentamientos, ¿no? Yo no niego la ventaja de esos pequeños acuerdos, pero yo creo que hay que ir mucho más lejos, ¿no? Y yo temo, por otra parte, que esos acuerdos responden exclusivamente a ese tipo de intereses también muy personales y centrados exclusivamente en un círculo que no es tanto un círculo, digamos, pensante, sino un círculo familiar. Yo sí creo que convendría en cualquier caso volver al acuerdo de los 8, ¿no? Yo creo que eso fue una ruptura importante de una determinada noción del equilibrio. Todos sabemos que ese acuerdo tenía sus detractores, ¿no? Y que tenía sus fragilidades. Y todo el mundo se preguntaba exactamente hasta qué punto no habían sido los iraníes los que al final habían conseguido básicamente lo que querían. Bueno, de momento lo que se había conseguido es que cualquier tipo de movimiento hacia la evolución nuclear iraní se ralentizara. Eso está parado y en este momento Irán vuelve a estar donde estaba, buscando exactamente lo que estaba buscando en los tiempos antes de que se firmara el acuerdo, ¿no? Yo no quiero con eso decir que todo sea una catástrofe, ¿no? Pero lo que sí creo es que efectivamente en algún momento hay que encontrar una solución para el tema palestino. Tampoco quiero con ese tipo de argumento magnificar el problema palestino o magnificar la victimización de los palestinos. Yo creo que ellos mismos tendrían que darse cuenta también de las cosas que tienen que hacer para efectivamente llegar a una solución, pero ahí hay un problema que sigue siendo el problema básico de toda esa área. Y desde luego también hay problemas que plantearse con respecto a las actitudes de los saudíes, con respecto a Yemen, y hay que plantearse qué es lo que está pasando con Egipto, hay que plantearse también lo que está pasando con Turquía, ¿no? Digamos, esa fragilidad con que, o esa lenidad con la cual los Estados Unidos en este momento están tratando lo que ocurre en Turquía, pues es también algo preocupante, ¿no? Pero todo responde al mismo esquema, es decir, ahí no hay un discurso, no hay un dibujo, no hay un diseño. Lo único que hay son pequeños movimientos dictados por consideraciones puramente circunstanciales y que llevan a determinadas soluciones. A mí me gustaría que en la parte en que las soluciones son pacíficas predominaran, pero me da la impresión de que eso no va a durar. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y también da la impresión de que esta política americana ha dado espacio, o mucho más espacio, a otros actores que habían perdido un poco las riendas de Oriente Medio, como puede ser Rusia, ¿no? Y que de repente han ocupado un hueco. No hemos hablado de Siria, ¿no? Que nos podría dar para días y días, pero ha mencionado Turquía, el embajador, Rusia y muchos actores de Oriente Medio, ¿no? Como los Emiratos, etcétera, pues están con una actividad importante, ¿no? También, Aurea, ¿tú cómo ves la situación? ¿Cómo verías, cómo imaginas una administración Biden hacia Oriente Medio? Y yo lo que creo es que como pasa realmente en la política internacional, porque el mundo sigue a su ritmo, Oriente Próximo en estos años, en estos 4 años, ha cambiado también por sí mismo. Digamos que efectivamente esta ausencia de un diseño de Estados Unidos con una política muy definida hacia Oriente Próximo, como ha sido habitual durante décadas, ha producido unos nuevos realineamientos dentro de la región, ¿no? Y ahí tú lo acabas de mencionar, con Arabia Saudí, con Qatar, con Egipto. Estamos viendo que diferentes países de la región y del Golfo intervienen de una manera o de otra en conflictos como el de Siria y el de Libia, cada uno en un bando diferente, y hay unos alineamientos diferentes.
Y se ha creado este espacio, digamos, de esta falta de diseño por parte de Estados Unidos, pues ha dejado un terreno libre para otras potencias como Turquía, que claramente se está postulando como una potencia imprescindible no solo en Oriente Próximo, sino incluso en el mundo musulmán, por así decirlo, y por supuesto también de Rusia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que quizá la medida que más podría reconducir la situación en Oriente Próximo es quizá retomar de alguna manera el acuerdo con Irán o definir un nuevo acuerdo con Irán, un acuerdo que nunca fue efectivamente perfecto. ¿Y por qué? Pues porque ha sido precisamente el rechazar el acuerdo con Irán lo que ha acelerado que otros actores de la región, como Arabia Saudí, clarísimamente, y como Israel, rápidamente den pasos hacia una situación que puede tener difícil retorno en la región, ¿no? Y luego, por otra parte, también está produciendo pues, un acercamiento de Irán con China, claramente. Tampoco le quedan a Irán ahora mismo muchas otras opciones. También tiene que buscar una salida a sus hidrocarburos, a su posición en la región. Y entonces, digamos que el vacío en Oriente Próximo está teniendo muchas implicaciones, no solo porque los países de la región se están situando de otra manera y se están generando nuevas dinámicas, sino porque además los países de fuera de la región están teniendo un papel que no habían tenido antes en los asuntos de Oriente Próximo. Una pregunta del coronel Gutiérrez del Castillo, del CSDEN, que os traslado a los tres. Él pregunta si no consideráis que la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo con Irán no buscaba provocar la salida del régimen iraní, sino presionarle para que volviese a negociar no solo respecto al uso de la energía nuclear, sino también sobre el programa de misiles balísticos y su política en la región. ¿Quién se atreva a darle una respuesta al coronel? Vamos, yo vuelvo al comienzo. Yo creo que ahí había pura y simplemente una reacción visceral. Ahí no había ningún diseño de nada, ¿no? Había absolutamente ningún diseño, sino simplemente castigar a los iraníes porque eran malos, ¿no? Y consiguientemente porque no merecían la simpatía del jefe, punto. Porque cualquier otro tipo de diseño no tiene ningún sentido. Y la prueba es que la retirada ha conseguido justamente lo contrario de lo que pretendía. Es decir, los iraníes han vuelto con sus manejos nucleares porque se sienten autorizados a pensar que eventualmente pueden llegar a la construcción de la bomba. No, yo creo que no, que ahí no ha habido, no ha habido ningún diseño. Es decir, luego lo que pasa es que en determinadas circunstancias puede haber habido, digamos, aciertos locales, aciertos excepcionales producidos por razones que no tenía que ver con el diseño, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo, digamos, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que por razones viscerales lo que ha hecho Trump es poner determinadas barreras en el comportamiento chino, ¿no? Yo creo que eso hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo no tanto en el tema comercial, que es complejo y que habría que estudiarlo en detalle. Al fin y al cabo tenemos que partir de una base, y es que la primera potencia comercial mundial en este momento ya es China. Pero sí hay un aspecto concreto que me parece fundamental, que es el latrocinio de la propiedad intelectual. Y yo sí creo que hay, todos los que estamos en esta parte del mundo, incluyendo los americanos, tenemos una obligación absolutamente fundamental para acabar con ese latrocinio, ¿no? Que tiene muchas derivaciones y que en el fondo nos ha enfrentado y nos está enfrentando a muchas de las situaciones que consideramos negativas. Pero más allá de eso, que tenía una razón puramente visceral, yo no veo que haya diseño en ese sentido con China o con Irán o con Rusia o con ningún otro, ¿no? Porque simplemente movimientos que se producían porque al jefe le venían bien en su momento para hacer un tweeting graciosillo y decir que los chinos, que el virus es chino, cosas de esto, ¿no? Muchas gracias. Me voy a pasar a la parte de acuerdos y de multilateralismo, porque el tiempo se acorta de una manera muy, muy rápida, ¿no? En estos 4 años, bueno, la OTAN no ha variado excesivamente, ¿no?
excesivamente en su configuración, ¿no? La Administración ha conseguido que los socios europeos contribuyan más económicamente, salvo en el caso de Alemania, lo cual ha provocado el anuncio de retirada de 12.000 soldados americanos de Alemania y el redespliegue por Bélgica y por Italia, ¿no? En cambio climático, que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y de lo que nos queda por vivir. Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París hace 3 años, ya en el primer año de su presidencia, ¿no? En política comercial, bueno, ha incluido un nuevo NAFTA, un nuevo acuerdo con Canadá y con México por separado, y con China también en 2019, que parece que nos olvidamos, pero se cargó, como decía Javier Rupérez, el acuerdo transpacífico, y el acuerdo de la Unión Europea desde el último año de la administración Obama está pendiente, todavía está en stand-by por parte de los Estados Unidos, ¿no? Está claro, parece claro que Biden sí regresaría al multilateralismo en el área de cambio climático, ¿no? Pero tampoco está claro qué pasaría con el redespliegue de tropas en Europa, ni tampoco respecto al acuerdo transpacífico o el acuerdo comercial con Europa, ¿no? Estando claro que una administración Biden tendría una posición clara, distinta, muy distinta, claramente, en materia de cambio climático, ¿qué pensáis que cabe esperar en materia comercial y en materia de seguridad, sobre todo aquí en Europa, ¿no? ¿Qué cambios cabría esperar de una administración Biden respecto a la relación de Estados Unidos con Europa? Empiezo con Aurea. Bueno, pues yo creo que en materia comercial, que lo he apuntado antes, yo creo que estando en el centro de toda la política comercial mundial ahora mismo, China, y teniendo todos claros, también los europeos, que hay cosas que tienen que cambiar, lo ha mencionado el embajador Ruy Pérez, ¿no? En cuanto, bueno, pues no solo a que China ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología y su innovación gracias a haber estado durante muchísimas décadas copiando o robando tecnología o propiedad intelectual, sino también pues, las normas que tiene para las inversiones, la protección que da a sus propias empresas. Y yo creo que en este sentido todo el esquema del comercio internacional va a estar durante bastante tiempo congelado, intentando reconducir este sistema a algo más justo, y que más justo sobre todo en el sentido de que China reconozca realmente lo que es, la potencia que tiene y la necesidad de que actúe en el comercio mundial de una manera recíproca y equilibrada, ¿no? Entonces yo no espero que haya grandes avances en estos acuerdos comerciales, en estas grandísimas iniciativas comerciales, la transpacífica o la transatlántica, que eran además no solo diseños comerciales, eran diseños también geopolíticos para Estados Unidos. Yo creo que esto de momento quizá no se vaya a retomar por ahí. Lo que sí imagino, o lo que no puedo imaginar, es a otro presidente o a un presidente, a un Biden presidente, pues poniendo aranceles a los coches alemanes y a las aceitunas españolas, esto, y en general a la Unión Europea. Esto sí creo que va a desaparecer, porque sí parece haber una conciencia en el equipo de Biden y en muchos sectores de política exterior estadounidense, que para el propio objetivo digamos, de competir con China en otro nivel de igualdad de condiciones y de detener, digamos, la agresiva expansión de China, expansión económica, de su influencia en países a través de ayuda a desarrollo, sus proyectos económicos y geopolíticos como la ruta de la seda, y etcétera, la nueva ruta de la seda. Yo creo que sí hay una conciencia en Estados Unidos y en un sector de la política exterior de que esto Estados Unidos no lo puede hacer solo, que efectivamente para, ya no digamos detener a China, sino para poder hablar con China con mayor fuerza o con mayor igualdad de condiciones, tiene que hacerlo desde el multilateralismo. Tiene que hacerlo no solo con los socios europeos, sino probablemente también con un mayor respaldo de lo que llamamos el mundo occidental. Y ahí está también
Japón, está América Latina, etcétera. América Latina, países además que han sido aliados claves y países, digamos, prioritarios para las relaciones de Estados Unidos, pero que además se ven también afectados y ven con mucho temor el desarrollo económico e internacional que está teniendo China. Entonces yo en materia comercial veo esto, veo que ahora mismo es imposible hablar solo del comercio porque está totalmente interrelacionado con el aspecto geopolítico, ¿no? Y en cuanto a la seguridad en Europa, bueno, pues de momento lo que ha habido por parte de Trump han sido, digamos, muchas amenazas o muchas palabras altisonantes, pero bueno, de momento el compromiso de Estados Unidos con la OTAN sigue intocable, sí, permanecen tropas de Estados Unidos en terreno europeo. Y si de algo ha servido estas palabras y este tono de Donald Trump, también es quizá para agitar a los europeos a que tomen una mayor conciencia, ojalá sea de forma definitiva, pues de buscar su defensa propia, su autonomía estratégica y mayores capacidades defensivas, ¿no? Pero yo no veo a corto plazo, vamos, ni a corto ni a medio plazo veo realmente un desenganche de Estados Unidos hasta el punto de retirar todas las tropas que tiene presentes en Europa, también en Oriente Próximo, y abandonar la OTAN. Voy a contaros una anécdota que probablemente, bueno, pues no tenga nada más que anécdota, pero en las elecciones, el día de las elecciones norteamericanas de 2016, que me parece que en 2016 cayó en un 6 de noviembre, creo, no me acuerdo, yo estaba con un grupo de mujeres españolas, de internacionalistas españolas, estábamos en uno de los briefings que organizan en la OTAN en Bruselas. Y en una de las sesiones la dedicaron a hablar de la relación transatlántica y de Estados Unidos, ¿no? Era justo el día de las elecciones. Este briefing lo ofreció una experta de la OTAN procedente de Bulgaria. Y bueno, pues hizo un panorama, los briefings de la OTAN son un poco así, lógicamente, ¿no? Hizo un panorama de la OTAN pues como una alianza imprescindible, cada vez más necesaria para los retos del mañana, para la seguridad, para la defensa colectiva, para luchar contra pues las amenazas globales, etcétera. Y yo le pregunté que ese día se estaba votando en Estados Unidos el nuevo presidente y que uno de ellos había dicho que Estados Unidos se saldría de la OTAN. Y desde la OTAN dijeron, bueno, todos sabemos que eso no va a pasar. Quiero decir que nadie contaba con esto. Lo que ha pasado después todos lo hemos visto. Trump ha seguido con estas amenazas, no lo creíamos, pero bueno, al fin y al cabo nos hemos sentido maltratados, abandonados en muchas ocasiones, pero de momento la Alianza Atlántica sigue ahí, los aliados tienen misiones en los países bálticos, en la frontera con Rusia, y seguimos teniendo tropas estadounidenses en nuestro continente. Y sí, desde luego que los europeos lo que yo creo que hemos aprendido es que eso sí puede pasar en Estados Unidos, que sí ha pasado en Estados Unidos. Por eso yo creo que quizá uno de los grandes efectos va a ser la propia transformación que pueda tener en nosotros, en los europeos. Muchas gracias, Aurea. Le paso el testigo a José María Ereza. Me comentaba en el chat Néstor Cerón que había olvidado yo en mi lista de acuerdos de los que se ha salido de Estados Unidos de la OMS, que ha sido el más reciente y uno de los más sonoros en plena pandemia. ¿Tú cómo ves si se va a deshacer, si se desharía con una administración Biden este desenganche de lo multilateral por parte de Estados Unidos, José María? Micro, no te oímos, no te oímos.
Ya está, disculpad, ¿eh? Uno de los grandes capítulos de acción global para los próximos años es sin duda la lucha coordinada contra las pandemias y ahí yo creo que una administración Biden tenía una actitud distinta, recuperaría pues, una relación sensata con la ciencia y desde luego pondría recursos en lo que tiene que ser una acción coordinada global. Pero sí me gustaría subrayar algo sobre Europa y Estados Unidos. Y es que en el debate último, que tendrá lugar dentro de unas horas, yo creo que el nombre de Europa posiblemente ni aparecerá. Si salen los temas de agenda exterior, que es posible, se hablará de China, de Rusia, de Irán, de Israel. Y solo si gana Joe Biden, yo creo que iremos hacia una recuperación del diálogo transatlántico, pero no ya sobre las bases que conocemos, ¿no? De las categorías de la Guerra Fría, del sistema de Bretton Woods y del apoyo norteamericano a la integración europea, sino sobre todo en el caso de que los europeos, por una vez, seamos capaces de paso para ser actores globales dentro del marco de la integración, lo que Angela Merkel llama como tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Es decir, Biden, tenemos la suerte de que gracias a su dilatada experiencia, Javier mencionaba su tiempo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, posiblemente es el candidato, también incluido los de las primarias, que mejor conoce Europa y que se encuentra cómodo en el viejo continente. Pero esperaría mucho de los europeos para construir o reconstruir las instituciones multilaterales en un mundo en el que el multilateralismo no puede ser un fin en sí mismo. A veces a mí me parece, en fin, un poco risible esta especie de fe ciega en el multilateralismo, cuando lo que es un instrumento para proyectar valores y defender intereses, ¿no? Para organizar el mundo sobre reglas, pero hay que preguntarse cuál es el contenido de esas reglas y cómo las adaptamos a la realidad internacional. Yo creo que Biden fortalecería las relaciones especialmente con Alemania, a la que pediría no solamente más gasto militar, sino reducir la dependencia energética de Rusia. Y yo creo que, desde luego, valoraría el papel de la Unión Europea como motor de estabilidad política en el continente y también para impulsar el comercio global, donde los europeos tenemos mucho que decir. A mí no me importa que sancionen a España y le pongan tarifas a sus aceitunas, si es de acuerdo a reglas multilaterales y de acuerdo con una decisión tomada de manera imparcial y conforme al derecho de la Organización Mundial de Comercio. El problema es cuando es parte, como explicaba muy bien Javier, de una reacción visceral de una persona que hace tweets durante 7 horas al día, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante también en el ámbito de cambio climático esta cooperación con Estados Unidos. Y por decir una palabra sobre Brexit, creo que Boris Johnson se tirará de los pelos, en sentido figurado, si gana Biden, porque va a ser muy difícil que Estados Unidos, con una administración demócrata, facilite un acuerdo económico con el Reino Unido, a no ser que el Reino Unido, en primer lugar, llegue a una relación constructiva, sensata, razonable con la Unión Europea. El lobby irlandés en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago es muy poderoso y lo va a ser más en el caso de que Biden gane las elecciones. Pero yo creo que es fundamental no pensar que los europeos podemos seguir yendo en el sitio de atrás, ¿no? Que con una administración Biden los europeos tienen que dar un paso adelante, tienen que ser capaces de defender intereses, no solamente vetando empresas chinas que compran esas empresas, que realmente plantearnos de una manera coherente y global cómo hacemos que Europa sea uno de estos polos de un mundo que es luego queremos organizar en clave multilateral, pero preguntándonos siempre para qué. Muchas gracias, Javier. Aprovecho y te lanzo una pregunta del coronel Gutiérrez del Castillo, que refiriéndose a la expresión que utilizó Macron respecto a la OTAN, refiriéndose a la muerte cerebral, él pregunta si Francia no sería una parte interesada de esta eventual muerte cerebral de la alianza con un compromiso menor de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, que has sido embajador en la OTAN también? Hombre, esas son cosas que dicen los franceses para mantenerse en forma, ¿no? Pero, digamos, hay que recordar también cuál es la historia de Francia con la OTAN. Es decir, en su momento se retiró y tal, y ahí están otra vez. Cuando yo estaba allí no estaban en el sistema militar integrado, ya están en el sistema militar integrado porque se dieron cuenta
que al fin y al cabo el sistema militar integrado es uno de los elementos básicos, ¿no? Como en el principio se dieron cuenta también que la retirada estaba bien, cerrar el headquarters, la sede central en París, porque al fin y al cabo tenían que ir a Bruselas, ¿no? Yo creo que eso no, eso son manifestaciones graciosas que se producen en un momento determinado también por razones viscerales, porque no únicamente Trump tiene vísceras, hay otros también que las tienen, ¿no? No, yo sí creo que efectivamente tenemos que replantearnos o que plantearnos muchas de las responsabilidades de la OTAN. Es decir, Trump no sabía a qué se refería cuando decía que los aliados tenían que cumplir con sus obligaciones con la OTAN. No tenían que cumplir con sus obligaciones con la OTAN, tenían que cumplir con sus propias obligaciones. Y él confundió los términos de los porcentajes del PIB con los términos de los porcentajes de las aportaciones que hacemos todos, que hacen todos los países, al mantenimiento de la estructura central de la OTAN, ¿no? Y eso es uno de los temas que tenemos que replantearnos, ¿no? Que teníamos que replantearnos desde ya hace mucho tiempo, ¿no? De luego nosotros, empezando por nosotros, no podemos seguir en el 0,9% del Producto Interior Bruto de gasto de defensa, como estamos en este momento, cuando la recomendación es del 2%. En mis tiempos la recomendación era del 3%, estamos en el 2%. Y ciertamente lo que no es posible es que sigamos en unos términos, digamos, de fragilidad, de relativa fragilidad defensiva, porque la OTAN lo que sí mantiene es frente a cualquier tipo de potencial enemigo o adversario exterior, lo que sí mantiene es la duda de su respuesta, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ha hecho la grandeza de la organización y la grandeza de la alianza. Quien más, quien menos teme lo que la OTAN puede hacer. Y quien más, quien menos teme que se ponga en marcha el artículo 5 del tratado, ¿no? Y eso sigue funcionando. Siguió funcionando durante mucho tiempo, sigue funcionando en ese momento cuando ya no son los 10 o los 9 originarios, sino son los 27. Y sigue funcionando en Lituania y en Estonia, y sigue funcionando en todas las fronteras orientales de Polonia. Es decir, eso sigue funcionando. Ahora, evidentemente, como dice José, lo que tenemos que hacer también es darnos cuenta de que efectivamente no podemos estar pendientes permanentemente de lo que hagan los Estados Unidos. Y claro, pero claro, Trump, al fin y al cabo, estoy completamente de acuerdo con Aurea. La OTAN no se viene abajo de momento. Si se viene abajo, realmente estaríamos entrando en un periodo absolutamente diferente de las relaciones internacionales, con unas incertidumbres realmente brutales. Ahora, ¿por qué dice que retira las tropas de Alemania? ¿Porque ya no son necesarias? No, porque se ha enfadado con la señora Merkel, porque se ha peleado con la señora Merkel, por razones que no tienen nada que ver ni con las tropas, ni con la OTAN, ni con la Unión Europea. Hombre, digamos eso, en eso estamos, ¿no? Que yo sí creo que tenemos, vamos, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ya desde mis tiempos, cuando teníamos que luchar con alguna gente que no quería entrar en la OTAN, me ha parecido que es un elemento absolutamente fundamental de ese multilateralismo al que José se refiere. Hay que leerse el preámbulo del artículo de Washington para decir que en el fondo estamos aquí para defender la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y las cosas que hacen la base de nuestra concepción internacional. Al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de las responsabilidades a los cuales esas cosas nos traen, ¿no? Y una de ellas es el término del PIB, que es doloroso tal como está, ¿no? Muchas gracias. Entro en el último bloque, que nos queda un cuarto de hora, y entro en un último bloque que, bueno, me gustaría, que es sobre China, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, yo prefiero hablarle un poco más de competición global, ¿no? De un poco de competición geopolítica, ¿no? Por la supremacía mundial, ¿no? La relación con China en estos 4 años ha sido muy compleja, lo comentaba Javier en un momento determinado, ¿no? Un día dice que son los peores, al día siguiente dice que son muy buenos, ¿no? Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que en diciembre pasado, hace menos de un año, pues sí se firmó un acuerdo comercial cuya primera fase además se está aplicando ahora a pesar de la situación de pandemia, ¿no? Y además ese acuerdo pues cubre todos los aspectos, elementos de interés, desde propiedad intelectual, servicios financieros, aranceles y cuotas de todo tipo, etc. Es un acuerdo realmente comprensivo, ¿no? Tengo 2 preguntas, ¿no? También sobre China que han entrado en el chat, ¿no? Y básicamente es sobre
¿Cuál sería, en vuestra opinión, la política de una eventual administración Biden respecto a China? Biden mantiene relaciones cordiales, aparentemente, ¿no?, con los dirigentes chinos. El presidente Trump mantiene que él también las mantiene, pero ¿es susceptible de cambio a corto plazo esta relación? Os digo que este año, ya sabéis que para acceder a nuestro máster, que es muy exigente, hacemos un examen de ingreso, ¿no? Y este año hicimos precisamente una pregunta sobre hegemonía, ¿no?, y sobre la lucha hegemónica entre China y Estados Unidos. Vosotros, ¿cómo veis, hacia dónde veis que va esta relación bilateral, ya sea una continuidad con Trump o ya sea un cambio en el caso de Biden? Y no sé a quién le toca empezar, pero veo a José María y empiezo por él. Muchas gracias, Fernando. China ha aprovechado el espacio que ha dejado Estados Unidos estos 4 años y China además ha acentuado el régimen de Beijing, su carácter nacionalista, su culto al líder, y es una China distinta, más segura de sí misma. La pandemia, que podía haber también pulverizado el poder blando de China, lo han aprovechado para intentar, ¿no?, enseñar al mundo la eficacia, la capacidad de gestión del sistema, ¿no? Y ya están creciendo otra vez. Entonces vemos una China mucho más segura de sí misma, mucho más expansiva. Ese ascenso pacífico, pues hay que cualificarlo cada vez más. Me preocupa desde luego la competencia desleal que señalabais en el terreno comercial. Me preocupa mucho más todavía la competencia en el ámbito de la inteligencia artificial conectada con la seguridad. Fidel Senda Horta acaba de publicar un magnífico libro sobre la rivalidad China-Estados Unidos-Europa y señala que el desafío ideológico más relevante de China procede del uso de tecnologías avanzadas para aumentar el control social, ¿no? La distópica de la inteligencia artificial como herramienta de control político, o sea, mucho más allá del gran hermano de las plataformas tecnológicas que se denuncia afortunadamente, ¿no?, cada vez más. Y es una China, en ese sentido, difícil de contener. Europa ha perdido la batalla de la inteligencia artificial, no está en eso, y depende de Estados Unidos el que haya, por lo menos, reglas o rendición de cuentas sobre el uso de inteligencia artificial para todo tipo de finalidades declaradas y no declaradas por parte de China, ¿no? Yo creo que ese es el tema sobre el que se debería discutir y que desde luego va a ocupar gran parte de los desvelos de la administración Biden. Biden, no sé si tenemos tiempo de comentar su posible equipo de política exterior y de seguridad, pero se ha rodeado de lo que llamaríamos en términos republicanos neocons, es decir, personas cuyo instinto no es necesariamente realista ni tendiente al equilibrio de poderes, sino son personas que quieren hacer cosas, como lo ha citado Aurea, ¿no? Anthony Blinken, ¿no? Que subraya la frase de que las reglas del mundo no se hacen a sí mismas, ¿no? Quieren moldear el mundo. Y a mí me parece que va a ser muy interesante esa rivalidad China-Estados Unidos, especialmente en este ámbito de tecnología y seguridad. Muchas gracias y gracias por mencionar los equipos, porque quería terminar por ahí. Como llevamos justitos de tiempo y nos quedan 10 minutos, pues me alegra que hayas mencionado el tema de los posibles nombres, ¿no?, en los equipos, y sobre todo en el equipo Biden y sobre todo el de Anthony Blinken, que era uno por el que yo os quería preguntar. Javier, ¿tú cómo ves el tema competición global con China en una administración Biden, y qué nombres te vienen a la cabeza cuando piensas en su equipo? Primero, lo de China realmente es un gran tema, ¿no? Yo creo que sí, en los últimos 20 años se ha producido un cambio radical en lo que es, digamos, la visión de China hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro era fundamentalmente un país que lo que quería era, lógicamente, y por otra parte es perfectamente respetable, dar de comer a los 1.500 millones de chinos, y por otra parte mantener una cierta estabilidad. Eso lo han conseguido, pero lo que pasa es que en este momento tiene visiones claramente geoestratégicas mucho más ambiciosas, ¿no?, que se están poniendo diariamente de relieve, fundamentalmente en el mar de la China, ¿no? Y eso es un problema y un peligro realmente brutal.
yo no quiero exagerar los peligros, pero ahí estamos hablando de toda la estabilidad de la zona, estamos hablando de temas que tienen que ver con el respeto al derecho internacional y a las aguas territoriales de unos y de otros, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Filipinas, estamos hablando de Taiwán, ¿no? O sea que realmente ese es un problema central y va a ser central en las relaciones entre China y los Estados Unidos y va a ser un problema central en todo el mundo, entre otras razones porque China ya ha dejado detrás la política puramente comercial, de presencia comercial, de hacer negocios, para hacer una política, digamos, de presencia política y de influencia política. La historia de la nueva ruta de la seda tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que plantearnos no únicamente en la relación entre los Estados Unidos y China, sino con nosotros mismos. Hay muchos, precisamente en este tiempo de la pandemia, y como bien decía José, como resultado de la forma hábil en que ellos han explotado todo su propio tema, pues parece como si hubiera una cierta tendencia en determinadas partes de nuestras opiniones públicas a pensar que China es la solución o la respuesta, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que ver. Yo no sé exactamente, es decir, el nombre de Blinken está apareciendo en todos los cenáculos, ¿no? Y no sé exactamente qué es lo que va a seleccionar Biden. Seguramente tiene razón José, yo creo que van a ser gentes con una visión muy clara, cosa que a mí, por otra parte, me parece una visión clara y más o menos estructurada. O veremos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Pero yo lo que me pregunto es qué es lo que va a pasar con el mundo el mundo que viene de Obama, ¿no? ¿Tiene algún puesto en una administración Biden una señora como Susan Rice, por ejemplo? ¿Tiene un puesto en una administración Biden una señora como Samantha Powers, por ejemplo? Se me ocurren esos dos nombres, digamos. Claramente la Rice ha intentado ser vicepresidenta, ha intentado ser la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Una señora que tiene unas determinadas características que no todo el mundo admira, dicho sea de paso. Pero ahí estaba, no ha jugado papeles importantes en el mundo Obama y consiguientemente en el mundo Biden también como vicepresidente. De manera que Blinken, Rice, Powers son tres nombres que me vienen naturalmente a la cabeza, seguramente habrá muchos más que no conocemos en este momento, pero si esos tres aparecen, realmente vamos a tener una política exterior, no sé si exactamente neocon, pero muy estructurada y con líneas de comportamiento muy bien definidas, ¿no? Sí, muchas gracias. En el caso de Power, a quien conocemos muy bien, trabajamos con ella en el Consejo de Seguridad cuando estuvimos en el último bienio, en el 15-16, y era embajadora ahí, pues obviamente es una gran adalid del intervencionismo, ¿no? Así que bueno, habría que ver, pero es uno de los nombres también que yo creo que hay que tener en cuenta. Vamos a ir cerrando. Aurea, te va a tocar a ti, ¿no? ¿Qué piensas? Las dos cosas, China primero y nombres después. Bueno, pues en cuanto a China hay poco más que yo pueda decir, porque efectivamente el embajador Pérez ha explicado muy bien por qué el mundo, no solo Estados Unidos, también los europeos y también está pasando en África y en América Latina, se ve ahora a China de otra manera. En el caso de Trump no es tanto que haya cambiado la visión de Trump y de Estados Unidos hacia China, es que China ha tenido un cambio en su política, en cómo se presenta hacia el mundo. Ha pasado totalmente del peaceful rising, del ascenso pacífico en la región, a darse cuenta realmente que su propia estabilidad interna y su desarrollo interno, que es lo prioritario para el gobierno chino, depende también de cómo funciona el mundo y de cómo China sea capaz de intervenir en el mundo. Yo me voy a remitir también al libro de Fidel Sennagorta, puesto que estamos en un acto organizado por la Escuela Diplomática, al embajador Sennagorta, que es el director político del ministerio ahora, que lo tengo aquí, su libro, el de Estrategias de Poder, que es fantástico, en apenas 170, 180 páginas, describe muy bien esta tensión entre Europa, China y Estados Unidos. Y yo coincido con su diagnóstico, y es que China va a seguir siendo un rival absolutamente
va a seguir siendo un rival para Estados Unidos y va a seguir siendo un rival para Europa. Y por lo que nos compete a los europeos, Fidel Sendagorta también apunta que está todavía pendiente un asunto específico, y es que Estados Unidos y Europa establezcan, abran un diálogo político sobre China, sobre qué hacer con China, y sobre todo también que la Unión Europea evite quedar en medio de esta pugna entre dos potencias, ¿no? Pero efectivamente es necesario que la Unión Europea y Estados Unidos tengan este diálogo político, que identifiquen áreas en las que tienen que trabajar comúnmente, no solo para el beneficio de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino, digamos, de la estructura internacional que más representa sus valores, que más prosperidad ha traído y más seguridad, y un escenario que evite, sobre todo, el conflicto. Y también que la Unión Europea decida bueno, cuáles son sus terrenos de juegos específicos con China y con Estados Unidos. Y en cuanto a los nombres, yo iba a mencionar también el de Samantha Power, pero no tengo realmente ni idea. No me extrañaría que, por supuesto, que haya, digamos, una recomposición del Departamento de Estado que ha sido prácticamente demolido estos 4 años, que se vuelvan a cubrir puestos esenciales, que diplomáticos y que funcionarios con experiencia internacional acreditada vuelvan a ocupar posiciones importantes. Y tampoco me extrañaría que recuperase, digamos, una tradición, que es que en los altos escalafones de la política exterior contase también con figuras vinculadas a los republicanos, ¿no? Como hemos estado ahora también comentando. Yo personalmente conozco a quien fue responsable de América Latina cuando Joseph Biden fue vicepresidente, y él era quien llevaba toda el área de América Latina en la vicepresidencia. De hecho, es un estadounidense, pero de origen colombiano, que además fue líder hispano de la Fundación Carolina, que se llama Juan González, y fue una de las personas que más trabajó en los últimos años de la administración Obama por la aproximación hacia Cuba. Y bueno, sí, ahora mismo está en su equipo también, en su equipo de campaña, y bueno, yo creo que probablemente se rodee de un equipo que sea, digamos, más benigno para, digamos, con el que sea más fácil alinear las posturas europeas. Y no voy a añadir nada más porque es todo tan especulativo que bueno, es muy divertido, pero es muy especulativo. Muchas gracias. Yo en el año que trabajé como Transatlantic Fellow en el Departamento de Estado en Washington hace ya 11 años, trabajé con Juan González, que sigue siendo un hombre joven, es más joven que yo, y es realmente espléndido, ¿no? Y ojalá podamos contar con él en un puesto de relevancia en una administración, una eventual administración Biden, porque sería un muy buen aliado, ¿no? Nuestro, en este caso nuestro, me refiero de España. Tengo una pregunta final a ver, que me acaba de entrar ahora mismo y no sé por qué no puedo entrar en el chat. Que por cierto, en el chat José María les ha dejado un enlace al libro de Fidel Sendagorta. Coronel Gutiérrez del Castillo pregunta: ¿estamos ante una reproducción actual del escenario clásico Esparta contra Atenas? ¿Quién es Esparta y quién es Atenas en esta guerra económica? A ver quién responde y cerramos ya esta sesión. ¿Quién se atreve? A ver, José María, te veo con ganas de decir algo. Micro, por favor. Disculpad, yo creo que no es Esparta y Atenas, simplemente. Que la historia no se repite, aunque rima, como decía Toynbee, pero estamos en un escenario que desborda las categorías clásicas que conocemos y que nos gusta refugiarnos en ella, ¿no? Tenemos que pensar diferente. Muy bien, pues son las 6 en punto. Hemos cumplido con el horario de esta primera sesión dentro de nuestro curso, de nuestro seminario Diálogo sobre Estados Unidos, organizado por la Escuela Diplomática en colaboración
con la Casa América. Muchísimas gracias, Aurea Moltó. Muchísimas gracias, José María Areiza. Muchísimas gracias, embajador Javier, querido Javier Rupérez, por estar aquí con nosotros. Ha sido realmente un placer. Emplazo a los asistentes, participantes a este curso, a nuestra siguiente sesión, que será dentro de media hora, en esta misma aula virtual del campus digital de la escuela, y que será con el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en España, Conrad Trimble, que nos va a hablar, ¿no?, de la presencia de los Estados Unidos en España. Yo creo que va a ser interesantísimo. Así que muchísimas gracias a los tres contertulios de esta tarde. Por cierto, que este acto vamos a hacer una edición rápida y lo subiremos a la página de YouTube de la Escuela Diplomática. Es el único acto, la única mesa redonda de este curso que vamos a subir a la página de YouTube, y en un par de días lo haremos una vez editado. Y nada, a los asistentes al curso, los participantes en el curso, nos vemos dentro de media hora. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, gracias. Gracias, adiós.